Bueno, vamos a hablar de Norberto Bobbio, democracia y liberalismo. Quizás la pregunta que hay que hacerse en este texto es si los demócratas y los liberalistas son hermanos, enemigos o aliados. Primero, una breve biografía de Norberto Bobbio. Nació en 1909 y falleció en el 2004. Él nació en Turín y fue filósofo, jurista y politólogo. En 1928 se afilió al partido fascista. En 1935 realizó protestas antifascistas. Entre el 42 y el 43 fue prisionero por oponerse a la Segunda Guerra Mundial en Italia. En 1967 fundó el Partido Socialista Unitario. En 1996 se unió al Partido Demócrata de Izquierda. Fíjense que ha pasado por varias corrientes políticas e ideológicas. Dio clases en Turín, en la Academia del Liceo y en la Academia Británica. La pregunta que hay que hacerse para poder responder si la democracia y el liberalismo son hermanos, enemigos o aliados es la siguiente: ¿qué es lo que vale más para el Estado? ¿La democracia o la libertad? Entonces, Bobbio empieza con definiciones. Llamamos liberalismo a una concepción de Estado en donde el Estado tiene poderes y funciones limitadas, y llamamos democracia a una forma de gobierno en el cual todo el poder está en manos de unos muchos. Así, dadas estas definiciones, el Estado liberal no es algo necesariamente democrático, e históricamente sucede en sociedades en las cuales el poder siempre está restringido. Por otro lado, un gobierno democrático no es necesariamente liberal, e históricamente su desarrollo del gobierno democrático ha coartado la función liberal del Estado. Entonces hay tres cosas a tener en cuenta. Primero, puede haber un Estado liberal que no sea democrático, por ejemplo los liberales conservadores, y un Estado democrático que no sea liberal, por ejemplo los demócratas puros. Segundo, parece en primera instancia que Estado liberal y Estado democrático al mismo tiempo es algo imposible, porque estas tradiciones entre sí son antitéticas. Para los liberales conservadores, la democracia siempre terminará por destruir al Estado liberal, y para los demócratas puros, la democracia solamente puede realizarse plenamente con un Estado que no es mínimo, lo cual implica que no sea liberal. Tercero, parece lógicamente que Estado liberal y Estado democrático es algo necesario en el siglo XX y el siglo XXI, porque permite que ambas tradiciones puedan sobrevivir. O bien solamente la democracia puede realizar plenamente los ideales de los liberales, o bien el liberalismo es la condición de posibilidad para que la democracia pueda realmente ser un fenómeno práctico y efectivo. Entonces empezamos en primer lugar con la siguiente idea para ver cómo defenderíamos, según Bobbio, un Estado liberal y democrático. La primera idea es la siguiente: el antagonismo es algo fecundo. Según Bobbio, el primer liberalismo nace con una fuerte carga ética. El contraste entre individuos y grupos era algo beneficioso, era una condición necesaria para el progreso técnico y moral de la humanidad. De allí que la libertad sea entendida como emancipación hacia la tradición, emancipación hacia las costumbres, emancipación hacia las autoridades. Por eso se entendía en la tradición original del liberalismo el antagonismo como el motor del progreso, es decir, el liberalismo surge como una contratesis del Estado absoluto, explica Bobbio. El bienestar de este tipo de Estado conllevaría entonces a una pasividad civil, es decir, aceptar el Estado absoluto te lleva a ser pasivo. Es ser alguien que va en contra de esto y que busca el progreso sería una actividad cívica. Una dependencia de las políticas públicas llevaría a la pasividad civil, es decir, que el Estado liberal solo se asienta en otra perspectiva, en entender que hay que defender la propiedad privada y las leyes del mercado, no en el control de todos los elementos de la ciudadanía. El Estado liberal, dice Bobbio, se presenta como una ética individualista en el proceder de los ciudadanos, porque rechaza que la concordia impuesta por leyes o costumbres sea algo beneficioso para la humanidad, pues no considera que la subordinación sea un sinónimo de paz. El Estado liberal relaciona la naturaleza conflictiva del humano con el desorden y la digresión social. Cita de Bobbio: de esta concepción del hombre surge la libertad individual, entendida como emancipación de los vínculos que la tradición, las costumbres y las autoridades han impuesto.
Kant, en una idea de una historia universal en sentido cosmopolita, 1784, comprende que el antagonismo es el medio que utiliza la naturaleza para realizar el desarrollo de todas sus disposiciones. A través del progreso mediante el antagonismo, entra en escena la contraposición entre estados europeos libres y estados orientales déspotas. Así, parece para Bobbio que el liberalismo parte de una idea de que la fecundidad de la ciudadanía viene del antagonismo. Ahora Bobbio va a ocuparse de la democracia y va a hacer una oposición entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. Según Bobbio, desde la antigüedad el sentido de la democracia no ha cambiado. Pero si bien su sentido no ha cambiado, sí cambió la forma en que se aplica la democracia. La democracia puede ser directa o representativa. La democracia representativa proviene de una dimensión del Estado dentro de la modernidad, una concepción de que el pueblo, como masa, no puede decidir sobre el asunto del Estado. Es una filosofía de que el poder del Estado yace en la soberanía popular. Los representantes son capaces de juzgar cuáles son los intereses generales de esta masa. Es decir, se habla de un mandato no obligatorio de las demandas del pueblo representante porque surge de una concepción subjetiva de la nación como una nación política. La nación es alguien que es dueña de sí misma, que decide qué leyes le son fundamentales, que decide cómo constituirse jurídicamente, que decide qué constitución logra representarla de mejor manera y que decide qué razones son las que permiten que las instituciones se perpetúen de tal o cual forma. Es decir, la nación subjetiva del Estado democrático moderno se opone a esta idea de la nación corporativa, aquella que tiene una obligación directa del mandato, aquella que se le adjudica como respuesta a los intereses de estados, aquella que no puede desconocer el riesgo de la fragmentación. Es decir, los estados absolutos son naciones corporativas porque los cuerpos colectivos transmiten al soberano mediante delegados sus exigencias particulares. Los estados liberales, dice Bobbio, son naciones subjetivas, liberan al individuo en su singularidad y en su autonomía. Es él, el individuo, y no la corporación, quien tiene derecho a elegir sus representantes, quienes actúan y toman decisiones en nombre de la nación. Son naciones automatizadas, dice Bobbio, cuya conjunción hace a la soberanía, cuya conjunción de individuos. Pero esta libertad de los individuos es solamente temporal, porque sucede durante la elección de los representantes, y luego el ciudadano está atado a la autonomía de los representantes, se pierden en la masa. Entonces, en estas perspectivas de la democracia moderna, es decir, que se opone al Estado absolutista, parecería que democracia y liberalismo trabajaban en conjunto. Se garantizan las libertades individuales y civiles para garantizar el progreso material y se evita que el progreso material violente las libertades individuales y civiles. El pueblo, en la elección de sus representantes, ejerce su poder. Pero al fin y al cabo, luego son los funcionarios públicos quienes toman las decisiones, quienes responden a las presiones del partido y tratan de equilibrar conflictos e intereses. Cita de Bobbio. Para formalizar la separación del representante del representado, los constituyentes franceses, siguiendo la opinión eficazmente presentada por Seyss y Emmanuel Joseph, introdujeron en la Constitución de 1791 la prohibición del mandato imperativo, mediante el artículo 7 de la sección 3 del capítulo 1 del título 3, que estipula lo siguiente. Los representantes nominados en los departamentos no serán representantes de un departamento particular, sino de toda la nación, y no se les podrá imponer a ellos mandato alguno. Frente a esta idea de que el ciudadano se pierde en la masa, en las democracias modernas, Bobbio empieza a hablar de la relación entre democracia e igualdad. Para Bobbio, la democracia es algo jurídico institucional porque es un proceso material de representación. La democracia como gobierno para el pueblo exige una igualdad cívica y en términos éticos pone una condición sustancial de esta práctica cívica. ¿Por qué? Porque el gobierno está distribuido entre los ciudadanos. Entonces, parecería, en esta lógica de la democracia moderna frente a la libertad moderna, la libertad e igualdad son elementos antitéticos. La realización plena de la libertad, es decir, ser libre todo el tiempo, supone limitar a la otra, a la igualdad, es decir, ser iguales todo el tiempo. El liberal entiende que su libertad yace en su desarrollo personal, cuya expansión supone la restricción de la igualdad. El totalizante o la totalidad que entiende la igualdad yace en el mismo desarrollo para la comunidad, pero limitando la libertad de los individuos.
A su vez, si bien son antitéticos libertad e igualdad, para Bobbio, paradójicamente, libertad e igualdad son conormativos, porque igual libertad significa igual goce de libertad e igual acción no dañina. Es la fuente de las constituciones modernas en el que ser ciudadano te da acceso a las jurisdicciones públicas. Es un elemento vital la conormativa libertad e igualdad de los derechos humanos, porque al demandar la igualdad de derechos y el deber del Estado a quitar los obstáculos de su ejercicio, estamos garantizando el ejercicio de libertad. Es decir, aquí la igualdad es algo material, es algo jurídico, es la ley que es igual para todos. Por lo tanto, parecería que el liberalismo moderno es una consecuencia de la democracia moderna. En términos materiales, jurídicos, constitucionales e institucionales, la libertad es para todo el pueblo. La libertad parecería ser coherente con la igualdad entendida como la igualdad de una nación subjetiva, porque la democracia divide el poder, evitando el clasicismo y el ventajismo, y el liberalismo promueve la pluralidad y el desarrollo individual. La igualdad jurídica garantiza entonces la protección del ejercicio democrático y el desarrollo liberal económico de los ciudadanos. Dice Bobbio, libertad e igualdad tienden a ser antitéticos, tanto en la democracia, en la economía y en las doctrinas opuestas a la libertad y la igualdad, en cuanto no se puede realizar con plenitud uno sin limitar fuertemente el otro. La única forma de igualdad que no solo es compatible con la libertad, tal como es entendida por la doctrina liberal, sino que incluso es exigida por ella, es la igualdad en la libertad, lo que significa que cada cual debe gozar de tanta libertad en cuanto sea compatible con la libertad ajena y pueda hacer todo aquello que no dañe la libertad de los demás. Entonces, dentro de esta lógica nueva de liberalismo moderno como una consecuencia de una democracia moderna, vamos a hablar de un encuentro entre libertad e igualdad. Si la libertad e igualdad son conormativos, dice Bobbio, luego en un Estado liberal se puede hablar de un igualitarismo democrático. Igualación del punto de partida no quiere decir, aclara Bobbio, no es el punto de llegada. Punto de partida, ¿por qué igual? Porque todos tenemos derecho a participar en la toma de decisiones, considerando al voto como el más eficaz poder político, pues garantiza la protección contra cualquier tipo de abusos. El liberalismo parece, para Bobbio, que da una alternativa a la consecuencia antitética de la igualdad, porque es la igualdad frente a la ley, es la igualdad frente a los derechos. Pero, al ser algo formal, se ve obligado también todo Estado a establecer un nexo material, la elección de los ciudadanos con la garantía de resistencia ante cualquier expresión de opresión. El nexo material no es el voto a la resistencia en el igualitarismo democrático que defendería el liberalismo, sino que el nexo es el individuo. Cita Bobbio. Bajo este aspecto, los derechos políticos son un complemento natural de los derechos de libertad de los derechos civiles, para usar las expresiones celebradas por Jelinek York, nacido en 1851 y fallecido en 1911, que es los iura activae civitatis, derecho de estados activos, que constituyen la mejor salvaguardia de los iura libertatis, derecho de libertad, iura civitatis, derecho ciudadano. La salvaguardia de que en un régimen que no se funda en la soberanía popular depende únicamente del derecho natural de resistencia a la opresión. Ya no se refiere a la necesidad de la democracia para la sobrevivencia del Estado liberal, sino al reconocimiento de los derechos inviolables de la persona, en lo que se basa el Estado liberal para el buen funcionamiento de la democracia. Es decir, hay una inversión de papeles. Ya no el liberalismo como consecuencia de la democracia, sino que la democracia como consecuencia del liberalismo moderno. ¿Por qué dice esto Bobbio? Porque él está comprendiendo a los estados de una perspectiva individualista versus una perspectiva organicista. Según Bobbio, la sociedad política civil puede ser orgánica u holista, que está compuesta por partes, que concurren cada uno de acuerdo con su propio sentido, que están en relación de interdependencia con todas las demás partes para la vida de un todo llamado nación, y que por tanto no hay ninguna autonomía en los individuos. Cada parte, dice Bobbio, es un uti singuli, es decir, un precio al servicio obligatorio del cuidado del Estado. Frente a eso, tenemos las sociedades políticas civiles que son individualistas o atómicas, donde el Estado es el conjunto de individuos.
es el conjunto de individuos que actúan cívicamente mediante relaciones, es decir, el Estado aparece por medio de un pactus socialis, un pacto social, que funda una relación bilateral respecto al mandato que se seguirá en la esfera de los intereses privados. La sociedad orgánica, comprende Bobbio, no da lugar a la independencia, confunde lo privado con lo público, como los estados democráticos modernos, mientras que la sociedad individualista defiende los actos atómicos, defiende los intereses personales de la sociedad, porque el sujeto está separado de la sociedad, se integra el sujeto a la sociedad reivindicando ideales económicos y democráticos. Por ello el individuo es el protagonista de todo lo que está fuera del Estado. El Estado es una facultad mínima de lo político. Así, el individualismo democrático del liberalismo moderno surge a partir de considerar al sujeto desde lo mínimamente político, al sujeto como una partícula capaz de componerse con otras similares para forjar una unidad artificial, el Estado, integrado con los otros a través de un acuerdo, el pacto cívico, el cual instituye al Estado a partir de las decisiones colectivas. Según Bobbio, cita, este nexo entre liberalismo y democracia es posible porque ambos tienen un punto de partida en común, el individuo. Los dos reposan en una concepción individualista de la sociedad. Para el liberalismo, el sujeto está separado del cuerpo orgánico de la sociedad y luego se integra a él. Se reivindica la libertad espiritual y económica frente al Estado. El individuo es el protagonista de todo lo que se hace fuera del Estado, mientras que para la democracia, el sujeto está integrado a una unión con sus semejantes. Se reconcilia el individuo con la sociedad a través de un acuerdo. El individuo forma parte de los actos del Estado por medio de las decisiones colectivas. Y así llegamos a esta cuestión de que la democracia, entendida desde la forma moderna y pura, cuya consecuencia serían las prácticas liberales, está relacionada con la ingobernabilidad, frente que el liberalismo moderno y las consecuencias democráticas está relacionada con la gobernabilidad. Según Bobbio, hay dos nuevos liberalismos. El liberalismo entre una conciliación entre el liberalismo moderno y el socialismo, y el neoliberalismo, la utilización de la política para desarrollar la economía. Él entiende que el estado mínimo del liberalismo es un mal necesario, aunque debe ser vigilado y restringido. El deber del estado mínimo es impedir cualquier forma de protección privada y defender los derechos individuales. Estos son los derechos mínimos. Cualquier otra propuesta o acción supone la violación de los mismos derechos mínimos. El modelo del estado mínimo para Bobbio actualmente es imperante. Su éxito fue que anuló la tiranía de la mayoría, es decir, los estados contemporáneos son modelos de estado mínimo. El estado mínimo eliminó los ejercicios de exceso de poder, pero tuvo un fracaso también el estado mínimo. ¿Cuál fue? La incapacidad de controlar y limitar las complejas relaciones contemporáneas del siglo XX, siglo XXI. El poder estatal hoy en día es defectuoso para defender la libertad individual, lo que en un principio fue un éxito, ahora es un defecto. En sociedades cuando los contratos ya no son bilaterales, ya no es el contrato propiedad privada y no hacer daño a otros. Para Bobbio, en la actualidad, en los estados liberales con consecuencias democráticas, sucede un sobrecargo de demandas civiles. La organización disminuye el consenso y las decisiones cruzadas centralizan y descentralizan los poderes. El número de individuos, de relaciones y de conflictos es tal que el dominio estatal para garantizar los derechos ahora es menor. Termina sucediendo una poligarquía en el siglo XXI o una difusión de poder, un poder difuso que impide la toma de decisiones que afectan a todos los ciudadanos. Cita de Bobbio. Entre la exigencia de los liberales de un Estado que gobierne lo menos posible y las peticiones de los democráticos de un Estado en el que el gobierno esté lo más posible en manos de los ciudadanos, refleja el contraste de dos maneras de entender la libertad, que suelen llamarse libertad negativa y libertad positiva, y entre las cuales se dan, de acuerdo con el lugar de cada cual ocupa en la sociedad, juicios de valores opuestos. Quienes están arriba prefieren la libertad negativa y quienes están abajo prefieren la libertad positiva. Por desgracia, el contraste no es siempre posible. No es posible en los regímenes en los que en el lugar de la primera está un poder sin límites y en el lugar de la segunda se encuentra un poder encima de cualquier control. Entonces,
Para resumir lo que dice Bobbio, entendemos que la postura que está proponiendo es la siguiente. La democracia entre el liberalismo, la relación entre el liberalismo y la democracia siempre fue una relación difícil. Ahora que el liberalismo parece vincularse una vez más, por lo demás coherente con su mejor tradición, a la teoría del Estado mínimo, la relación se ha vuelto todavía más difícil que nunca. En estos últimos años, el tema principal de la polémica es la ingobernabilidad. Mientras en el inicio de la contienda el blanco principal fue, como se entiende, la tiranía de la mayoría, y de esto deriva la defensa a ultranza de la libertad individual contra la invasión de la esfera pública, hoy el blanco principal es la incapacidad de los gobiernos democráticos de dominar convenientemente todos los conflictos de una sociedad cada vez más compleja. Un blanco de signo opuesto, no el exceso, sino el defecto de poder, es lo que sucede hoy en día y que se articula en 3 puntos. Primero, una desproporción creciente entre el número de demandas que provienen de la sociedad civil y de la capacidad de respuesta del sistema político. Este es el sobrecargo. ¿Qué sucede? Porque la libre organización, por ejemplo, los sindicatos, facilita la petición de los poderes públicos, pero bajo la amenaza de disminuir siempre el consenso, por ejemplo, a través de manifestaciones públicas de protestas que tienden a reprimir otras manifestaciones públicas. Y segundo, los procesos del sistema democrático para toma de decisiones colectivas frenan y a veces son inútiles ante el juego de los vetos cruzados que generan más concentraciones de poder. El otro punto es que en los regímenes democráticos la conflictividad social es siempre mayor. ¿Por qué? Siempre mayor con respecto a los regímenes autocráticos, ya que una de las funciones de quien gobierna es la de resolver los conflictos sociales para hacer posible la convivencia pacífica entre individuos y grupos que se representan desde diversos intereses. Pero es evidente que cuanto más hay conflictos, más es la dificultad del consenso y del dominio. Y el tercer punto es esto del poder difuso, de que las características de las sociedades democráticas contemporáneas es que tienen múltiples centros de poder y que este centro de poder no permite el gobierno de la sociedad. Genera una desregularización en todos sus niveles que inhabilitan la participación, aumentan los disentimientos y genera una proliferación de espacios de toma de decisiones colectivas que no influyen en el funcionamiento cívico directo de la sociedad. Las soluciones pueden ser 2. Puede ser el fortalecimiento del poder ejecutivo, bien, lo que generaría un sistema de semipresidencias o de distintos parlamentos, o poner nuevos límites en la esfera de decisiones. Pero ¿qué sucede con este sobrecargo? Y bueno, sucede que caemos de vuelta en una limitación drástica del poder, en donde no se puede generar una práctica coherente de la gobernabilidad del Estado.